Hola chicos y chicas, hoy vamos a empezar a explicar cómo factorizar un polinomio. Pero antes de nada, quiero que recordéis unas cosas que habéis visto durante estos cursos atrás. No sé si recordáis cuando os preguntaban cómo factorizamos un número. Es decir, imaginaos que os pregunto, decirme cómo se escribe 20 factorizado en números primos. Pues si recordáis, no era más que dibujar el 20, hacíamos una línea hacia abajo y empezábamos a dividir. ¿Por qué? Por números primos. Pues el primero es el 2, 20 entre 2 es 10, 10 entre 2 es 5. Como ya no podemos coger el 2 ni el 3, que es el siguiente primo, cogemos el 5 y 5 entre 5 es 1. Es decir, 20 se puede escribir factorizado como 2 por 2 y por 5. Y si queréis ser más exacto, 2 elevado a 2 por 5. ¿Sí? Si recordáis esto se denominaba factorizar un número. Pero ahora, en vez de factorizar números, nos vamos a encargar de factorizar polinomios. ¿Vale? Entonces me preguntaréis, ¿y qué es factorizar un polinomio? Pues yo respondo, diremos que un polinomio p de x estará factorizado cuando se escriba como producto, en vez de ahora dos o más números, pues será como producto de dos o más polinomios de menor grado. ¿Vale? Imaginaos que p de x es un polinomio de grado 3 y queremos factorizarlo. Pues tenemos el siguiente ejemplo. ¿Veis? Aquí tenemos un polinomio p de x, que si recordáis, el monomio de mayor grado es este, y este polinomio es de grado 3. Como este polinomio es de grado 3, pues aquí nos preguntan factorizar ese polinomio. Y diréis, maestro, yo no sé factorizar este polinomio. Pues yo lo enseño. Como veis, este polinomio de grado 3 se convierte en un producto de tres binomios, en este caso, como tiene dos monomios, son binomios, de x menos 1 por x menos 4 por 2x más 1. Es decir, pasamos de tener un polinomio de grado 3 a un producto de tres binomios cuyos grados son 1. Este tiene grado 1, ese binomio, este tiene grado 1 y este último binomio tiene grado 1. ¿Veis? Hemos pasado de un polinomio de grado 3 al producto de tres binomios de grado 1. Si dijésemos de multiplicar estos binomios, recordad, para multiplicar este por este y ese por ese, y una vez que tengamos esa multiplicación nos pasamos al siguiente, este por este y este por este, y el resultado se multiplicaría por este último binomio. Si dijésemos de realizar esta multiplicación de estos tres binomios, debemos devolver al polinomio original, es decir, a este polinomio de grado 3. ¿Correcto? Entonces, en resumen, factorizar un polinomio no es más que escribir este polinomio como producto, en este caso, de tres binomios de grado 1. Si dijésemos de multiplicar estos tres binomios, volveríamos hacia atrás y conseguimos el polinomio de grado 3. Y me diréis, ¿cómo se factoriza un polinomio? Pues lo vamos a enseñar en este vídeo. Entonces, el siguiente paso va a ser explicar las diferentes formas que tenemos para factorizar un polinomio. Y vamos a ello. La primera forma de factorizar un polinomio será sacando factor común. Es decir, siempre que veamos un polinomio y nos pidan factorizarlo, tenemos que ver si podemos sacar factor común. Si podemos sacar factor común, deberemos de hacerlo. Si no se puede, ya tendríamos que esperar a la segunda forma que ahora explicaremos. Entonces, como veis en estos ejemplos, tenemos dos polinomios y acaban en x. Por lo tanto, tenemos que sacar factor común. Entonces, nos ponemos nuestras gafas para ver las matemáticas y aquí tenemos una x, aquí tenemos una x y aquí tenemos una x. Pero si miramos más, vemos los números. Aquí tenemos un 6. El 6 es 2 por 3. Por lo tanto, tenemos un 3 y el 15 es 3 por 5, que es 15. Por lo tanto, tenemos un 3 y un 3. Por lo tanto, yo os pregunto, ¿qué sacaremos factor común de estos tres términos que forman mi polinomio? Pues, bien, sé que estáis pensando. Pues está claro que sacaremos un 3, ¿vale? Porque hemos dicho que tiene un 3 aquí, un 3 y un 3. Y además vamos a sacar una x, ¿vale? 3 por x. Y entre paréntesis vamos a escribir este polinomio ya extrayendo ese 3x, factor común. Entonces, de este 15 hemos dicho sacamos un 3. Si a ese 15 sacamos un 3, 15 entre 3, dentro me quedará un 5, ¿vale?
15 es 3 por 5 y hemos sacado el 3, por lo tanto me queda el 5. Aquí tengo 4x y saco una x, por lo tanto me queda un x al cubo. El siguiente término de dicho polinomio es menos 3x cuadrado, por lo tanto el 3 ya lo he sacado fuera, por lo tanto se me queda un 1 que no se pone y de 2x he sacado una x, por lo tanto me queda otra x. Y ya para el último término he sacado una x y un 3. Si del 6, que es 2 por 3, he sacado el 3, pues me queda un menos 2. Y la x ya la he sacado. Por lo tanto, ese polinomio p de x factorizado se queda de la siguiente forma. 3x por 5x al cubo menos x menos 2. Como veis, he pasado de tener un polinomio de grado 4 a un producto de un monomio por un polinomio de grado 3. Estaría factorizado, ¿vale? Entonces, siempre el primer paso es sacar factor común siempre y cuando se pueda, ¿vale? Si no se puede, ya habría que pasar a la segunda forma que os explicaré de factorizar polinomios. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es lo mismo. Como acaba en x, tendremos que factorizar dicho polinomio. Como acaba en x, pues sacamos la x, factor común. ¿Y qué queda dentro? Pues aquí tengo 7x y he sacado una, pues me queda el 2 que no puedo sacarlo y son 6x. Aquí tengo 4, por lo tanto me queda menos 3x al cubo, he sacado una y aquí la he sacado y me queda menos 5. ¿Vale? En este punto cabe recordar que para hacer la regla de Ruffini los polinomios nunca pueden acabar en x. ¿Vale? Para hacer la regla de Ruffini, polinomio nunca acaba en x. Siempre tiene que acabar en un número. Recordadlo, por favor. ¿Sí? Vale. Entonces, una vez llegados aquí, nos pasamos a la segunda forma, que me diréis, ¿cuál será? Pues la digo, es las identidades notables. Sé que nos gustan, es complicado, pero aquí os dejo en el margen derecho las 3 identidades notables que tenéis. Entonces, imaginaros que nos dan este polinomio q de x. Y me decís, ¿y cómo factorizo yo esto si aún no hemos visto Ruffini? Pues lo explico. Vamos a ponernos las gafas de matemáticas otra vez. Entonces, si veis, esto tiene que estar relacionado con identidades notables, básicamente porque lo estoy diciendo aquí. Entonces, este polinomio se puede escribir, tratándolo un poquillo, como x al cuadrado, menos 2, preproducto de 1 por x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nos paramos un poco a pensar, este polinomio se puede relacionar con esta identidad notable, es decir, con esto. Si la miramos, tenemos el cuadrado del primero, ¿vale? Que lo tengo aquí, cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, menos el doble producto del primero por el segundo, ¿lo veis? Y por último tengo el b cuadrado, es decir, tengo este último número al cuadrado. Entonces tengo este 1 al cuadrado. Entonces me preguntaré, ¿y cómo escribo esto como una identidad notable? Pues esto se puede escribir perfectamente, me vengo aquí abajo, como x menos 1 al cuadrado. Y si no os gusta escribirlo como x menos 1 al cuadrado, esto no es más que x menos 1 por x menos 1. Como veis, he pasado de tener un polinomio de grado 2 al producto de dos binomios de grado 1. ¿Sí? Entonces, una forma de factorizar polinomios es darnos cuenta que ese polinomio se puede escribir como una entidad notable. Es un poco más complicado porque no se ve a simple vista que es una entidad notable, pero se puede ver. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para dejar claro esto. Imaginaros que nos dan wx, este polinomio. Entonces, antes de nada, como hemos dicho antes, este polinomio acaba en x. Entonces, el primer paso siempre es sacar factor común, que lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Siempre que acabe en x. Entonces, como veis aquí, podemos sacar factor común la x, ¿sí? Pues vamos a sacarla, pero es que además de la x, como veis, tengo un 4 y aquí un 8, que un 8 es 2 por 4, ¿eh? Entonces podemos sacar 4x, ¿sí? Entonces dentro, si aquí saco 4x, tengo 3x y saco 1, pues me queda un x cuadrado, porque además he sacado el 4. Aquí, menos 8x cuadrado, saco un 4, por lo tanto me queda un 2
y además me queda una x, porque he sacado una, ¿sí? Y luego en último término, 4x, lo saco completo y no me queda 0. Si lo saco completo, me tiene que quedar un 1. ¿Por qué? Pues lo explico fácilmente. Cuando volvamos a multiplicar este 4x que he sacado factor común por s y por este, tengo que volver otra vez al polinomio w. Si no vuelvo a este polinomio, estoy haciendo las cosas mal. ¿Sí? Entonces, una vez llegado a esto, el factor común, pues me tengo que dar cuenta que esto de aquí, nos paramos a pensar un poquito y tachán es q de x. Es decir, esto lo he factorizado yo antes y es una identidad notable. Pues escribo lo que he factorizado antes con q de x. ¿Vale? Si no acordáis, echáis el vídeo un poco hacia atrás y copiamos el polinomio q de x factorizado, porque este polinomio ya lo hemos factorizado antes. Entonces, ese factorizado me había dado x menos 1 por x menos 1. ¿Sí? Entonces, daros cuenta que hemos pasado de un polinomio de grado 3 al producto de un monomio de grado 1 por un binomio de grado 1 y por un binomio de grado 1. Y ya estaría factorizado wx. ¿Sí? Entonces, la última forma y la más general de factorizar polinomios es utilizando Ruffini. Para utilizar Ruffini debemos tener en cuenta el siguiente aspecto teórico que tenemos que grabarnos en nuestra cabeza. Me diréis, ¿y cómo hago yo Ruffini con esto? Pues os lo explico. Lo primero que tenemos que saber para esto es que x igual a a, siendo a un número, puede ser 1, 2, 3, el número que vosotros queráis, será una raíz del polinomio p de x cuando al meter dicho valor en el polinomio, es decir, el valor numérico de x igual a en el polinomio p de x, sea su valor numérico 0. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros vamos a buscar las raíces de un polinomio y para ello, al hacer la división p de x entre x menos a, el resto tiene que ser siempre 0. Cuando el resto sea 0, el número que hemos puesto para realizar Ruffini será una raíz de p de x. Es decir, imaginaros que nosotros nos dan un polinomio y hacemos Ruffini, como bien sabéis ya. Entonces aquí vamos a buscar un número. Aquí vamos a buscar un número que no sabemos cuál es. Imaginaros que es más 1. Pues siempre y cuando hagamos Ruffini y lleguemos al final y obtengamos aquí un 0, porque recordad que esto es el resto, pues este número, ese número que ponéis aquí, para que esto dé 0, ese será nuestra raíz. ¿Correcto? Es decir, cuando nosotros pongamos aquí el número y al final me dé un 0, ese número será una raíz del polinomio. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver las raíces con factorizar polinomios? Pues lo vamos a explicar con dos ejemplos que creemos o que creo que se ve más fácil. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Nos dan este polinomio, x al cubo más 2x cuadrado menos x menos 2. Y nos piden factorizar dicho polinomio. Entonces, para ello, vamos a usar Ruffini. Ya sabéis que para hacer Ruffini tenemos que colocar aquí los coeficientes de dichos monomios. Grado 3, x al cubo, tenemos un 1. Grado 2 tenemos un 2. Grado 1 tenemos un menos 1. Y grado 0 tenemos un menos 2. Entonces, como hemos dicho antes, tenemos que buscar un número que al ponerlo aquí, el resto de esa división sea 0. Es decir, aquí necesitamos que sea un 0. Es decir, aquí tiene que haber obligatoriamente un más 2. Y me diréis, ¿y qué número pongo yo ahí? Pues claro, aquí viene el truquillo que yo os digo. El truquillo es que esos números tienen que ser siempre divisores de menos 2. Y me diréis, ¿cuáles son los divisores de menos 2? Pues lo explico. Más menos 1 y más menos 2. Son aquellos números los cuales pueden dividir el 2. ¿Sí? Entonces, pues vamos si queréis a probar con el 1 positivo. 1 positivo. Ruffini, bajamos este. 1 por 1 es 1, 2 más 1 es 3, 1 por 3 es 3 y 3 menos 1, que es 2. 1 por 2, 2. 2 y menos 2, 0. ¿Tachán? Pues tengo la primera raíz, es decir, la primera raíz de p de x es la siguiente. Es x igual a 1 positivo. Y me diréis, ¿he acabado?
Pues os digo la respuesta. La respuesta es no. ¿Por qué? Tendremos tantas raíces como grado del polinomio. Como el grado de p de x, como el grado de p de x es 3, perdón. Como el grado de p de x es 3, tendremos 3 raíces. Y está claro que tenemos que buscar 3 numerillos. Pues seguimos, vamos a seguir. Entonces volvemos a hacer Ruffini. Ahora tenemos que conseguir aquí un -2 y aquí un 0. Entonces tenemos que buscar aquí números que sean divisores de 2. Pues vamos a probar con el -1. -1 bajo el 1, -1 por 1, -1, 3 menos 1 es 2 y -1 por 2 es -2. Ya lo tengo. Ya tengo la segunda, ¿vale? Pues la pongo aquí. X es -1. Vamos con la última, porque recordad que tenemos 3. Pues vamos a probar por el -2. Esta ya es fácil, porque aquí tenemos que conseguir un -2 para que esto sea 0. ¿Qué tengo que multiplicar por 1 para que me dé -2? Pues -2. Ya tendríamos la última raíz, que es -2. ¿Sí? Entonces, hay que tener claro que una vez obtenido dichas raíces, tenemos que escribir p de x factorizado. ¿Y cómo vamos a escribir este polinomio factorizado? Pues vamos a coger estas 3 raíces que hemos dicho que son, es decir, que vamos a descubierto nosotros. Entonces vamos a coger estas raíces y le cambiamos el signo. La primera raíz es +1. Pues en vez de poner +1, la vamos a poner como un binomio que sea x menos 1. ¿Vale? Le cambiamos el signo. La siguiente raíz hemos visto que es -1. Pues en vez de poner x menos 1, le vamos a cambiar el signo a esa raíz y la vamos a poner como +1. ¿Sí? Cambiamos el signo. Y ahora la última hemos dicho que es -2. Pues en vez de poner -2, vamos a poner +2. Y este polinomio que acabamos de escribir aquí abajo, ¿vale? Por aquí, este será el polinomio factorizado. Hemos pasado de tener un polinomio de grado 3 a un producto de 3 binomios de grado 1. ¿Sí? Pues si ha quedado claro este ejemplo, me diréis, quiero más, quiero más. Pues vamos al siguiente. El siguiente ejemplo que nos proponen, q de x, nos dan 4x a la cuarta menos 4x al cubo menos 16x cuadrado más 16x. Como veis, me diréis, pero profe, acaba en x, no puedo usar Ruffini. Correcto, no puedo usar Ruffini, tengo que obtener o sacar factor común. Que no se olvide, por favor. Entonces, vamos a sacar factor común. La x está, pero es que además tengo un 4, aquí tengo un 4 y aquí tengo un 4. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es sacar factor común. Un 4 y una x. ¿Sí? Vale, entonces una vez que sabemos ese factor común, pues vamos a ver cómo queda el polinomio. Aquí he sacado un 4 y una x, pues me queda un x al cubo. Aquí saco un 4 y una x, pues me queda un x cuadrado. Aquí saco un 4 y una x, pues me queda otro 4 y una x. Y por último, si saco un 4 y una x, pues me queda un 4. ¿Sí? Entonces, hay que tener claro que ya he sacado factor común. Y ahora, esto no es una identidad notable, porque x al cubo y las identidades notables son x cuadrado. Por lo tanto, aquí tendremos que hacer Ruffini para obtener las raíces. Pues vamos a usar Ruffini. Para ello, colocamos los coeficientes. Con grado 3 hay un 1, con grado 2 hay son -1, con grado 1 hay un -4 y por último hay un +4. Recordad, ¿qué números ponemos aquí? Pues tienen que ser números que sean divisibles entre el término que no tiene letras. Por lo tanto, tienen que ser divisores de 4 para conseguir que aquí obtengamos un 0 y aquí sea -4. Entonces, divisores de 4 son +-1, +-2 y +-4. Vamos a probar con el 1, por ejemplo. ¿Sí? Bajo el 1, 1 por 1 es 1, 1 menos 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 0 menos 4 es -4. 1 por -4 es -4. ¿Sí? Como hemos dicho antes, no estamos con este, ¿eh? No estamos con este, estamos con este. Como es de grado 3, tenemos que buscar 3 raíces. Pues vamos con la siguiente. Bajo el 1, vamos a probar ahora con el 2. Para que aquí haya un 4 y esto sea 0. ¿Sí? 2 por 1 es 2, 2 más 0
es 2 y 2 por 2 es 4. 4 menos 4 es 0. Ya tengo la segunda. Vamos con la tercera. La tercera y la última siempre es la más fácil, porque aquí tiene un 1, tengo que conseguir aquí un menos 2 y aquí un 0. ¿Qué tengo que multiplicar por 1 para que me dé menos 2? Pues menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2 y 2 es 0. Por lo tanto, las raíces de ese polinomio, este que no es q de x, pues las raíces son las siguientes. Hemos descubierto que la primera es 1, la segunda es 2 y la tercera es menos 2. Estas raíces nos pueden aparecer en diferentes órdenes, es decir, a lo mejor podéis averiguar el 2, después el 1 y el menos 2, no pasaría nada. Entonces, ¿cuál será mi polinomio q de x factorizado? Pues el siguiente. Pero antes de nada, cabe recordar que nuestro polinomio q de x, os he dicho, grado 4. Como es de grado 4, tiene que tener 4 raíces. Y me diréis, ¿cuál falta? Pues daros cuenta que hemos sacado factor común. Cada vez que saquemos factor común, una de las raíces es 0. ¿Sí? Es decir, yo saco, por ejemplo, factor común 4x, pues una de las raíces es 0. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Está claro que para escribir dicho polinomio factorizado, ese 4x, que lo voy a pintar en rojo, no se puede olvidar. Este 4x está y ahora lo voy a poner. Tengo que ponerlo. ¿Sí? Entonces, una vez que he puesto ese factor común, vamos ahora con los factores que he obtenido de Ruffini. Una de las primeras raíces ha sido el 1 positivo, pues lo escribimos como x menos 1. La segunda ha sido 2 positivo, pues lo escribimos como x menos 2. Y la última ha sido menos 2, pues la escribimos como x más 2. Este polinomio que acabamos de escribir es el polinomio factorizado de q de x. Como veis, tengo el producto de un monomio de grado 1 por un binomio de grado 1 por un binomio de grado 1 y por un binomio de grado 1. X por x por x y por x me da el grado 4 que tenía mi polinomio q de x. ¿Vale? Entonces, creo que con esto ha quedado bastante claro cómo factorizar polinomios. No dudéis darle like y suscribiros al canal. Y cualquier duda, nada más que dejarla en comentarios o a mi correo que tenéis la introducción de dicho canal. Y con esto damos por finalizado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.